Hola, en esta unidad os voy a comentar la contabilización del impuesto a sociedades, aunque los ejemplos prácticos los centraremos exclusivamente en los ajustes que proceden de la cuenta de pérdidas y ganancias. De todas formas, antes de entrar en la parte contable, un tema muy relevante es plantearse en qué día se hace este asiento contable, si coincide con el cierre de ejercicio o bien la contabilización depende del día que presente la liquidación y por lo tanto haga el pago del impuesto. Pongamos por ejemplo una empresa cuyo periodo contable coincida con el año natural. Lo que me estoy planteando es si el asiento contable iría con fecha de 31 de diciembre antes de hacer las cuentas anuales o bien lo demoramos a la fecha que presento la liquidación, que según la norma fiscal es los 25 días después de los 6 meses, que esta sería del 1 al 25 de julio. Pues la pregunta es, ¿va al 25 de julio o va al 31 de diciembre? El plan obliga a contabilizarlo a 31 de diciembre, porque lo considera un gasto más para la empresa. Y de esta forma, el beneficio que publicamos a nivel de estado contable ya es después de impuestos, es decir, lo que les queda a los socios, y a partir de ahí tiene que ver qué parte reparten vía dividendos y qué parte se quedan en reservas. Eso nos va a complicar un poco el tema, porque claro, yo para poder hacer el asiento contable necesito primero calcular qué le debo a Hacienda. Eso implicará tener que hacer una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo arrancará siempre con el beneficio contable antes de impuestos. Es decir, ya hemos contabilizado toda la información de ese año, con todos los ajustes, y tenemos lo que ganamos en contabilidad antes de calcular el impuesto a sociedades. A partir de ahí, determinamos qué tipo de correcciones o ajustes hay que hacer a la contabilidad. Y para luego grabar los asientos y hacer los datos de la memoria, nos va a ir muy bien agruparlo entre diferencias permanentes y diferencias temporarias. Recordemos que las diferencias permanentes es cuando el ajuste fiscal no va a revertir. Es decir, lo que hoy ajusto en positivo o negativo solamente afectará al pago de este ejercicio. En cambio, los ajustes fiscales que clasifiquemos como diferencias temporarias, en un futuro darán la vuelta, o lo que hoy tributo de más o de menos acaba repercutiendo más adelante. Son lo que contablemente veremos contabilizado como activos y pasivos diferidos. Una vez he calculado los ajustes fiscales, obtendríamos lo que llamamos la base previa. El concepto de base previa quiere decir lo que ganamos de cada hacienda si no compensáramos pérdidas de años anteriores. Por tanto, si la compañía, estamos calculando por ejemplo el año 2014, pero tiene pérdidas por compensar o del 2013 o del 2012, ¿qué es lo habitual? Que lo acabe compensando para que la base de impuesto de este año le dé menos. También en el tema de compensación de pérdidas va a ser muy importante ver si la empresa en su día reconoció el crédito fiscal en contabilidad, es decir, si tiene esta cuenta abierta, sobre todo de cara al asiento contable, porque cambiaría según la hubiera contabilizado o no. Luego, una vez tengamos la base imponible, hay que ver a qué tipo tributamos, tendríamos la cuota íntegra y calcularíamos las deducciones. También a nivel contable, las deducciones van a ser un toque de atención, porque habrá que ver qué hacemos con aquellas cantidades que quedan pendientes de imputar, cómo lo contabilizamos. Si a la cuota íntegra le restamos las deducciones, obtendríamos el coste efectivo de este ejercicio, lo que se llama la cuota líquida. Luego, para ver si en el mes de julio sale a pagar o a devolver, habrá que ver lo que hemos tributado a cuenta durante este ejercicio, lo que hemos retenciones practicadas, por ejemplo cuando me pagan dividendos o intereses o alquileres, y los pagos fraccionados que hemos realizado a cuenta de este año, en el mes de abril, octubre y diciembre. Esa información contablemente está registrada en la cuenta 473, que la hemos abierto por el lado del debe como un activo que compensaremos a final de ejercicio cuando calculamos el gasto del impuesto. Pero si comparamos lo tributado a cuenta con el coste fiscal, obtendremos si en el mes de julio hay que pagar
o bien nos sale a devolver. Una vez tengamos la hoja de trabajo, ya podemos enfocar cómo se hace el asiento contable. Para ello hay que ver qué cuentas utilizaremos del plan. El plan utiliza dos códigos de gasto. Con la cuenta 6300, que se llama impuesto corriente, contabiliza siempre en ese código lo que es el coste fiscal de este año, es decir, la cuota líquida del modelo. Y luego, para contabilizar la información fiscal que tendrá incidencia futura, siempre utiliza la cuenta 6301, que llamamos impuesto diferido, que es la que recoge las diferencias entre ese gasto o ingreso o esa deducción, en qué año se imputa contablemente y en qué año se aplica fiscalmente. La utilizaremos para contabilizar las diferencias temporarias, para activar las BINs y para el tema de las deducciones cuando queda pendiente de imputar. También puede ser posible que nos haga falta utilizar qué cuentas. La 633, que es ajustes negativos en el tema de beneficios, y la 638, que actúa como ajustes positivos. Estas dos cuentas solamente se utilizan cuando, por ejemplo, se produce un cambio en el tipo de gravamen, y como parece ser que pasará con la reforma fiscal, que si nos bajan el tipo de gravamen el año que viene, con la información que queda pendiente en balance revertir, habrá que ajustar el saldo de esas cuentas. Para poderlo ajustar, utilizaríamos la cuenta 633 y la 638. También a veces hay que actualizar los saldos debido a alguna inspección tributaria que hace que algún tipo de deducción o algún ajuste fiscal actualmente tenga un valor diferente. Y una vez comentadas las cuentas que utiliza el plan contable, vamos a ver dónde están situadas en el modelo oficial de la cuenta de resultados. Como podéis ver, aquí tenemos el resultado contable antes de impuestos y en el epígrafe 17 va el gasto del IS, cuyas cuentas están aquí al lado y son las que he comentado en la diapositiva anterior. De esta forma os recuerdo que una vez aquí aparezca el gasto del impuesto, lo que obtenemos es el resultado neto o después de impuestos. Y a continuación, antes de ver casos prácticos, os voy a hacer, mediante estructura de asientos, cómo se enfoca, es decir, cómo pasamos de los cálculos del modelo o de las hojas de trabajo a lo que sería grabarlo a nivel contable. Lo primero que contabilizamos es la cuota líquida. De los cálculos que hemos hecho, cogemos la parte final y montamos un asiento con la cuota líquida, que sería con la cuenta 6300. Lo que ocurre, que luego veremos que hay tres opciones, pues según lo que hemos tributado a cuenta, nos puede salir o a pagar o a devolver, o incluso excepcionalmente que la cuota líquida valga cero. Aquí tengo la primera alternativa, es que lo que tributé a cuenta durante el año es inferior al coste fiscal de la cuota líquida. Por ello, lo que le debo pagar a Hacienda, ¿en qué cuenta lo contabilizamos? Se llama Hacienda Pública Acreedora por Impuesto a Sociedades y tiene el código 4752. Es una cuenta de pasivo que ya figuraría en el balance de cierre de ejercicio. Lo que comentamos antes, el día 31 de diciembre en el balance estaría esta cuenta, que se liquidaría el 25 de julio. Si en lugar de salir a pagar, salir a devolver, las cuentas del gasto y lo tributado a cuenta iría igual. Lo que pasa es que como el saldo de esa cuenta es mayor que el coste fiscal y me sale a devolver, hay que buscar una cuenta de activo. Esa cuenta de activo es la 4709, Hacienda Pública Deudora por Devolución de Impuestos. Representa que sale a favor mío y desde que presento la liquidación Hacienda tiene 6 meses para pagarme ese importe. Y también puede ser alguna vez que la cuota líquida sea cero, con lo cual no habría saldo en la cuenta 6300, impuesto corriente. ¿Cuándo es posible que la cuota líquida sea cero? O un motivo pueden ser que la compañía tenga pérdidas, con lo cual si hay una pérdida, la cuota íntegra es cero y la cuota líquida es cero. O también que sea un tema que las deducciones hagan que el coste fiscal sea cero. Es decir, que aunque la cuota íntegra
si habían beneficios y había cuota íntegra, por las deducciones el coste fiscal acaba siendo nulo. En ambos casos, si la cuota líquida es cero, el asiento que haremos que va a ser que todo el saldo de lo que tributado a cuenta, que aquí lo estamos cerrando, como en los casos anteriores, se traspasaría a la cuenta Hacienda Pública deudora por deducción de impuestos. Por tanto, el primer asiento de todos es gravar la cuota líquida. Una vez hemos grabado la cuota líquida, lo que hacemos es repasar en este año qué tipo de ajustes fiscales han habido, qué deducciones y si los aplicamos bases imponibles negativas o no. ¿Qué hacemos con los ajustes fiscales? Tenemos que mirar si son diferencias permanentes o temporarias. Si fueran diferencias permanentes, como no afectan en un futuro, es decir, ese ajuste positivo o negativo hace que hoy yo pague más o pague menos, con lo cual la información ya está en la cuota líquida y en el pago del mes de julio. Pero si son diferencias temporarias, aparte de ver si hoy pago más o menos, debo contabilizar cómo va a repercutir más adelante. Y aquí es muy importante, si son diferencias temporarias, ver si están situadas en el apartado de origen año actual, que significa que se nace por primera vez en este año, o si viene de ejercicios anteriores, todavía el signo se mantiene, aumenta el saldo, lo va incrementando. En cambio, si esa información figura en el apartado de años anteriores, quiere decir que revierte y por lo tanto tenemos que rebajar el saldo la cual tenemos abierta. Ahora comentaremos con qué cuentas lo contabilizamos. Las cuentas, para grabar las diferencias temporarias, hay dos códigos. Uno se llama activo por diferencias temporarias deducibles, la 4740, es decir, Hacienda me debe a mi dinero en un futuro, y la otra se llama pasivo por diferencias temporarias imponibles, que es la 49. ¿De qué depende que un ajuste fiscal se le llame o activo diferido o pasivo diferido? Depende de cómo nazca por primera vez el ajuste fiscal. Es decir, si el ajuste nace en positivo, es decir, ¿qué quiere decir? Que actualmente, en este ejercicio, yo al hacer un positivo estoy aumentando la base imponible, con lo cual estoy tributando más. Pero aunque hoy te adelante el dinero, lo que me estás diciendo es que mañana lo puedo recuperar. Sería, por ejemplo, el tema de los morosos. Si yo tengo un cliente que es moroso y contablemente hago un deterioro, y como no han pasado 6 meses, Hacienda de momento no me lo admite, claro, yo este año, cuando calcule el tema fiscal, haré un ajuste positivo y por tanto lo tributaré. Pero ese dinero, al fin y al cabo, lo estoy adelantando porque al siguiente año me lo compensará. Pues haría este asiento, activo pendiente de cobro por el ajuste fiscal que acabo de hacer y el tipo de gravamen, contra la de impuesto diferido. Si en vez que el ajuste fiscal fuera positivo, naciera con signo negativo, como por ejemplo en un leasing o la libertad de amortización, al hacer hoy un menos, ¿qué efecto tiene? Retrasar el pago del impuesto, pero evidentemente cuando el leasing haya pagado la opción a compra y el activo sea mío y todavía haga amortizaciones, revertirá al contrario, es decir, que aquello que deje de ingresar lo pagaré más tarde. Por eso utilizamos una cuenta de pasivo, es decir, te lo debo para mañana. Pues esas cuentas, pues digo, es importante esa idea. Lo hago así porque estamos todavía en origen, que quiere decir, o nace este momento el ajuste o el saldo va incrementándose. En el momento que el signo revierta, que el positivo pase a negativo y el negativo pase a positivo, lo pondríamos en el apartado de temporarias de años anteriores y el asiento se haría automáticamente al revés. Eso lo vemos bastante mejor con casos prácticos. A continuación, lo que os he hecho es un poco que como la información va al balance, la cuenta de activos pendientes de cobro y pasivos pendientes de pago, es para entender qué tipo de ajustes fiscales van en una cuenta o en otra. Por ejemplo, os he hecho una lista, no está cerrada. Son ejemplos. Tenemos, ¿qué pasa aquella empresa que a nivel de la amortización contable está grabando más gasto del que admite Hacienda?
que de momento estoy haciendo ajustes de signo positivo, que quiere decir que lo que contabilizo de más, Hacienda de momento no me lo admite, pero me lo compensaría más tarde. Cuando ya contablemente el activo valga cero, yo todavía haría amortizaciones, o bien cuando ese activo se venda. O en el tema de provisiones, que son deducibles al momento del pago y no cuando la contabilizo. O por ejemplo los gastos financieros, que como hay un límite de cantidad, si lo supero, lo tengo que ajustar, pero me lo puedo imputar más tarde. Pues como veis, siempre la idea del activo es que el signo del ajuste es positivo y el día de mañana revierte en negativo. En cambio, en los pasivos diferidos es la idea de retrasar el pago del impuesto. Lo vemos en el leasing, en la libertad de amortización o en la amortización fiscal del fondo de comercio el 1% o en las marcas, que estoy de momento restando, pero el día de mañana dará la vuelta a positivo. Una vez os he comentado los ajustes fiscales, el siguiente paso sería mirar las deducciones de la hoja de trabajo. ¿Cuándo haremos asiento en relación con el tema de las deducciones? Cuando la deducción que se origina este año quede pendiente de aplicar, o toda o en parte. Pero si es una deducción, por ejemplo, del 2014, y en la liquidación me la aplico toda, no habrá que hacer nada. Es como la diferencia permanente, ya está en la cuota líquida y ya está en el pago de julio. Por tanto, insisto, solo habrá asiento contable cuando hayan importes que en la declaración del módulo 200 queden pendientes de aplicar para próximas liquidaciones. El asiento es esto, me lo debes. Esa cantidad que me correspondería este año y por un tema de límite o por una falta de cuota no puedo, genera un activo. Y eso hace que la contrapartida sea, como siempre, la cuenta de impuesto diferido. El poner esa cuenta de impuesto diferido en el lado del haber, fijaros que lo que está haciendo es sumar ya el beneficio fiscal en el beneficio contable del año actual, aunque no esté descontado en el pago de Hacienda. ¿Por qué? Porque el criterio es de devengo contable. Quieren que el ahorro fiscal vaya en el año donde está la inversión o el gasto que permite aplicar esa deducción. Eso hará luego que cuando en el módulo fiscal yo pueda compensarme ese importe, ¿qué haremos? El asiento anterior a la inversa, de que ese crédito se cancelará cuando fiscalmente me lo aplique en el módulo 200. Y lo mismo ocurre con las bases imponibles negativas, que si un año la compañía tiene pérdidas, si cumplen ese requisitos, que es un tema muy puntual, ha tenido beneficio anteriormente y las puede cumplir a corto plazo, ¿qué puede hacer? Puede reconocer a nivel de asiento contable que Hacienda me debe pues a pérdida fiscal lo que en un futuro no ingresaré. Claro, si tengo este año una pérdida de 20.000 euros, si el año que viene gano dinero, eso lo puedo restar, con lo cual deja de tributar en un futuro de esa pérdida lo que sería el tipo de gravamen. Bueno, pues este asiento de aquí, en cierta forma, permite maquillar el resultado contable. Pues si perdía 20.000 euros y hago un asiento de, supongamos que el tipo de gravamen sea un 25%, de un ingreso de 5.000, quiere decir que la pérdida contable va a ser solamente de 15. Pero ya insisto, más adelante lo veremos, que para poder hacer este apunte contable hay que cumplir una serie de requisitos. Pero si realmente reconozco este crédito, el día que en el modelo 200 me compense Sabin, ¿qué he de hacer? Este asiento al revés. Si en cambio no he hecho el asiento anterior, tampoco haría este asiento de aquí. Vamos a verlo ahora con supuestos prácticos. Tengo aquí una empresa que está cerrando el año 2014. Os doy el beneficio contable antes de impuestos, 45.000 euros. Y ya os doy directamente los ajustes fiscales. Es decir, de los 45.000 euros tenemos que hay sanciones de tráfico tributarias que estarían como un gasto, pero que la norma fiscal nunca admitiría. Haríamos un ajuste fiscal positivo. O por la venta de un inmueble hay una plusvalía que está aquí dentro con grupo 7 que una parte no tributa. Pues ajustaríamos 8.000 en negativo. Ahora, de momento empezamos con un supuesto práctico de que solamente hay ajustes permanentes. Así que lo que hoy tribute de más o de menos solamente afecta al pago del impuesto del 2014.
no revertirá ni repercute en los pagos del IS del 2015 o siguientes. También os doy las deducciones. Tenemos una es por un motivo de desarrollo, otro es por reinversión. Tenemos lo que hemos tributado a cuenta y que el tipo de gravamen de esta empresa es el 30%. Primero haremos, como siempre, la hoja de trabajo y luego veremos cómo se vuelca esa información a la contabilidad. Para los cálculos, lo tenemos en esta diapositiva, como os he comentado antes, los ajustes fiscales son permanentes y hacen que de 45.000 que había antes de impuestos de contabilidad pasemos a una base imponible de 40.000 euros. Le aplicamos el tipo de gravamen, que es un 30%, y obtendríamos la cuota íntegra, 12.000 euros. A nivel de deducciones, en el esquema de liquidación cada una ocupa un orden determinado. Pues unas tienen límite, otras no tienen límite. Aquí no tienen ni bonificaciones ni ha habido doble imposición. Es decir, no hay ninguna renta que esté contabilizada que esté tributando por segunda vez. Eso hace que la cuota ajustada valga 12.000 euros. Luego tenemos dos deducciones, todas de este ejercicio, desarrollo 2014 y reinversión 2014. Una es de 2.000, la otra son de 5.000. Pues en teoría la suma total son 7.000 euros. Y como tengo una cuota de 12, pues tendría cuota suficiente para restarla toda. Pero el problema que tengo aquí es que existe un límite conjunto, un tope, que en este caso he puesto que es el 50%, porque en esta lista de deducciones de inversiones hay el tema I+D. Y la deducción de desarrollo, por sí sola además, representa más del 10% de la cuota ajustada. Cuando tenemos en el listado de deducciones I+D y la deducción por ella sola represente más del 10%, el límite conjunto es el 50% de los 12.000 euros. Si no sería el 25%. Pues la idea es, fijemos que el tope son 6.000 euros, lo que nos corta el poder imputar todos los 7.000 euros. Pues tengo que decir en el módulo 200 de cuál de las dos deducciones me aplico la cantidad y cuál dejo pendiente. Lo que suele hacerse aquí siempre es aplicar la que puedo perder antes. La de reinversión hay 15 años para aplicarla, con lo cual tenemos de plazo hasta el 2029. Y en cambio, el tema de I+D hay 18 años, hasta tenemos de plazo hasta el 2032. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para hacer los asientos opto con la solución, suponiendo que en el modelo que haremos, primero aplicaré los 5.000, ¿vale? Y el resto que me quedan son 1.000 euros, lo aplicaré a desarrollo. Pues de la que va a quedar pendiente es de desarrollo. Comentado el tema de deducciones, obtenemos la cuota líquida, que son 6.000 euros. Lo comparo con lo tributado y como aún la cantidad que hemos tributado está por debajo, en el mes de julio nos va a tocar pagar 1.750 euros. Eso sería, ya digo, es imprescindible esta hoja de trabajo para poder hacer el apunte contable. Bueno, pues ahora vamos a enfocar el asiento. Para hacer el asiento, como os he remarcado, ¿por dónde empezamos? Por lo que es los tres datos finales. Es decir, me hace falta la cuota líquida, lo tributado a cuenta, lo que queda por pagar. Y con esos tres datos montamos siempre el primer asiento de todos, el de la cuota líquida. Que hemos dicho, la cuenta de gasto va en la cuenta 6.300, que es la cuota líquida del modelo. Voy a cerrar ahora, que está imputado el gasto, la cuenta que tenía abierta de retención y pagos fraccionados, que la tenía abierta por el lado del debe o como derecho de cobro y la estoy cerrando. Y como sale a pagar, voy a utilizar la cuenta que le debo a Hacienda para el mes de julio, 1.750. Una vez hemos realizado el asiento de la cuota líquida, recordad que se trata luego de repasar el bloque de ajustes, el bloque de BINs y el bloque de deducciones. Empecemos mirando qué ajustes fiscales se han hecho en este ejercicio, o se harán. Hay dos ajustes fiscales. ¿He de hacer asiento o no? La clave está en que como son diferencias permanentes y no revierten, no habrá que hacer ningún apunte contable.
porque lo que pago de más o de menos ya está incluido en la cuenta 6.300 y afecta al pago de julio. Pues por el tema de deducciones no hay, como ninguna es temporaria, no hay que hacer nada. También tenemos que mirar si me compenso bases imponibles de años anteriores. No es el caso. Pues me queda solamente el tema de deducciones, que he de mirar en deducciones si son de este ejercicio, si alguna queda pendiente. Hemos comentado antes que queda pendiente la de desarrollo, que hay 1.000 euros que no puedo aplicar. Pues aquí me tengo que apuntar que Hacienda me debe esos 1.000 euros. ¿Cómo lo hacemos? Con la cuenta 4742. Derechos por deducciones pendientes, le indico que con su cuenta que es I+D del 2014 y son los 1.000 euros que aunque no lo aplique, que no lo esté restando y no me lo cobre en el pago de julio, lo que estoy haciendo es sumarlo contablemente en la 6301 en este año, porque evidentemente esa deducción se debe a gastos de este año. Por tanto, y con esto terminaríamos el asiento de lo que sería la contabilidad. Por tanto, esas dos cuentas, tanto la de impuesto corriente como la de impuesto diferido, se cerrarían con la cuenta 129 y harían que el beneficio que obtuviéramos después de este asiento fuera el neto. Vamos a ver a continuación otro ejemplo que ya es muy completo. Hay de todo. Hay diferencias temporarias, hay diferencias permanentes, compensamos BINs, hay deducciones. Es un poco un resumen de lo que he explicado hasta aquí. Lo mismo, estoy cerrando el 2014 en una empresa, pero aquí tenemos, para empezar, arrancamos que la contabilidad nos da pérdidas. Tenemos 20.000 euros de pérdidas. Aquí hay ajustes fiscales, que los hemos comentando con la hoja de trabajo. Luego, también aquí hay más ajustes fiscales y tenemos que hay pérdidas por compensar. Os doy que el tipo de gravamen es un 25%. Os doy las deducciones y se ha tributado a cuenta 3.000 euros. Vamos a ver lo que sería el esquema de trabajo y iremos comentando los ajustes. Como os he dicho antes, estamos arrancando con lo que sería 20.000 de la contabilidad en signo menos, en negativo. A nivel de ajustes fiscales, si voy por orden, tenemos el primero que os ponía era un cliente que me debía 10.000 euros desde septiembre del 2014. El contable ha grabado deterioro, gasto, pero como no han pasado 6 meses, de momento no es deducible. Eso implica que haría un ajuste positivo que hará que este ejercicio tribute más, pero como lo puedo compensar en el 2015, es una diferencia temporaria. Pues me voy al esquema del trabajo y vemos en diferencias temporarias os he creado dos apartados: origen año actual, origen años anteriores. Lo pondríamos año actual porque es el año en que nace el moroso y el contable hace el deterioro. A continuación tenemos que la empresa tiene una participación de un 25% en otra sociedad y como esa empresa acumula pérdidas, hace un deterioro en contabilidad de 7.500 euros. Pero la norma fiscal desde el 2013 no admite nunca ese gasto como deducible. Eso implica que lo ajustaremos en positivo y como es un tema conceptual, es una diferencia permanente. ¿Veis? En permanentes tenemos la participación que tengo en esta SL como ajuste positivo. Luego tenemos lo del fondo de comercio. Compré una empresa y pagué 150.000 de fondo de comercio. El contable no hace ninguna amortización, ningún deterioro, ningún gasto, pero Hacienda le admite la deducción del 1% en el 2014. Pues restaríamos 1.500 euros. Que ese tipo de ajuste de deducción fiscal es temporaria, porque si el día de mañana hago deterioros o vendo ese negocio, la plusvalía contable y fiscal sería distinta. Pues lo tenemos en diferencias temporarias y aunque venga desde el año 2008 el ajuste fiscal, lo tengo igualmente en origen porque el signo no está cambiando. Es decir, estoy difiriendo el pago del impuesto. Es decir, lo que estoy haciendo es aumentando la cuenta que tenía abierta de años anteriores.
y nos queda por comentar de ajustes fiscales 2. Como siempre, en la partida de gastos excepcionales es habitual que haya una serie de partidas o que no están correctamente documentadas o no justificadas. Aquí tenemos factura a lo mejor de restaurante o tal que fiscalmente no son deducibles o porque son tickets, etcétera. Pues ajuste positivo, diferencia permanente. Y la que me interesaba era esta de aquí, que sería, yo tengo una máquina que la he financiado con un leasing. Y claro, la máquina ya es mía, es decir, que ya he pagado la opción a compra. Y fiscalmente ya me he deducido todo el gasto de lo que costaba la máquina. Lo que ocurre que como contablemente todavía hoy la amortizo, hoy he grabado en la contabilidad 20.000 de amortización, que fiscalmente están deducidas. Pues ¿qué pasa aquí? Que aquel diferido que había creado mientras pagaba cuotas de leasing está revirtiendo. Por eso lo he puesto como un ajuste positivo, pero lo tenéis en años anteriores, porque estamos cancelando la cuenta. El signo ha dado la vuelta. Una vez comentados los ajustes fiscales, tenemos la base previa. Y como teníamos pérdidas por compensar del año 2013, las compensamos, que son 15.000 euros, y tenemos la base actual, que son 6.000 euros. Le aplico el tipo de gravamen, que es 25%, tengo la cuota íntegra y ahora voy restando deducciones. Bonificado, mi empresa no lo está, es decir, no hace una actividad empresarial que tribute menos. Pero veis, tenemos una deducción por un tema de dividendos. Yo aquí dentro de la base imponible hay dividendos de una compañía española que ya han tributado, pues me compensan para evitar la doble tributación con una deducción. Esa deducción me la puedo restar toda y tengo 1.000 euros de cuota íntegra ajustada. Luego tenemos que dentro del apartado de inversiones hay la de reinversión, que son 4.000 euros. Para empezar no podría porque solamente tengo 1.000 de cuota, pero hay lo del tope aquí siempre. En esta lista hay el límite conjunto del 25 o el 50%. ¿Veis? Aquí he puesto un 25% porque ahora no hay I+D, de lo que serían los 1.000 euros. Y eso significa que son 250 lo que restamos. Tenemos una cuota líquida 750 euros y como aquí había tributado a cuenta 3.000 euros, me sale a devolver. Bueno, pues después de haber hecho toda la hoja de trabajo, montamos el asiento. Como siempre, cogemos los 3 últimos datos y grabamos la cuota líquida. Sobre todo, voy remarcando, veis, es en la fecha de cierre, no en el momento del pago del impuesto. Tenemos la cuota líquida, va como gasto los 750 euros, cierro retención de pagos fraccionados, que son 3.000 euros, y como me sale a devolver, la cuenta es la 4709, Hacienda Pública Deudora Protección de Impuestos. Una vez tengo la cuota líquida, lo que hemos dicho, los 3 puntos siguientes. Cojamos los cálculos, como digo yo siempre, de arriba abajo. Primero miremos ajustes fiscales. De ajustes fiscales, lo que dan diferencias permanentes, ya hemos comentado que nunca hay asiento. Pero en cambio, en las diferencias temporarias sí que habrá que hacer apunte contable, porque o van a revertir más tarde o están revirtiendo. Pues tenemos el moroso. El moroso hay que crearle código nuevo, hay que abrirle una diferencia temporaria, porque lo que hoy tributo de más, Hacienda me lo compensa más tarde. ¿Cómo es el asiento contable? ¿Veis? He creado activo pendiente de cobro contra impuesto diferido. Y la cantidad por la cual figura el asiento siempre es, cuidado, el ajuste en la base imponible, los 10.000 euros por el tipo de gravamen, ya que el año que viene, cuando reste 10, me ahorraré el 25%. Hago lo mismo con el fondo de comercio. No tengo que crear cuenta nueva, sino ya la tenía abierta de años anteriores y ya acumula un saldo, para que como todavía el signo se mantiene negativo, continúa incrementando este saldo, difiriendo el impuesto. Pues lo que hago aquí es, la cuenta de pasivo que estaba abierta continúa yendo por el lado del haber, porque aumenta el saldo contra el impuesto diferido. En cambio, el leasing que os he comentado anteriormente, que da la vuelta, que revierte, que está en años anteriores, fijaros, ese positivo como interpreto, que aunque sea positivo, no es un activo,
sino es aquello que no había tributado que tributa hoy. Por lo tanto, estoy cancelando parte de ese pasivo contra el impuesto diferido. Una vez hecho el tema de ajustes fiscales, he de ver si estamos compensando bases imponibles negativas. Por lo tanto, aquí tenemos que habían 15.000 de pérdidas fiscales del 2013 que la empresa, más os comento en el enunciado, activó como un crédito pendiente de cobro. Como lo aplico este año, ese crédito lo tengo que cancelar. Pues hago el asiento, como podéis ver, de anular la 4745, está en el balance de apertura, que sería los 15.000 de la pérdida fiscal de 2013 por el 25%. Y ya solamente nos queda hablar de las deducciones, que en el ejemplo que tenemos hay dos, la del dividendo del 2014 y la de reinversión. ¿Por qué no hago nada con la del dividendo? Porque no queda cantidad pendiente, me la aplico toda. En cambio, de los 4.000 euros de reinversión, como solamente aplico 2,50, debo contabilizar que Hacienda me debe la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la cuenta 4742, derechos por deducciones pendientes. Y ahí tenemos los 750 euros contra el impuesto diferido. Bueno, pues pasando por ajustes, pasando por BINs, pasando por deducciones, ya hemos contabilizado todos los cálculos y tenemos controlado en contabilidad todo lo que nos queda pendiente o de tributar o cobrar, igual que en el modelo. Fijaros que por último, aquí os comento cuánto va a dar el beneficio de cada contabilidad y por qué importe tributo. Ese saldo de 13.625 sería el saldo final de la cuenta pre-ganancias. Pues si antes de impuesto eran 20.000 euros en negativo, si tengo en cuenta las dos cuentas de gasto del IS, esos 750 negativos es el saldo de las 6.300. ¿Vale? Que la cuota líquida, como siempre es gasto, el signo es negativo, restará. Pero en cambio, la cuenta 6.301, impuesto diferido, que recoge las diferencias entre el año contable y el año fiscal, puede tener cualquier saldo. Depende de si le debo más yo a Hacienda o Hacienda me debe más a mí. En este caso, el saldo, si hago el mayor de esta cuenta, de todo lo que hemos contabilizado, es positivo y es la que justifica que la pérdida contable después de impuestos sea más pequeña que la de antes de impuestos. Y también es curioso aquí porque tenemos que a nivel de junta de socios y de fondos propios tenemos pérdida, pero en el mismo ejercicio, cuando lo declaro a Hacienda, tengo un beneficio positivo de 6.000 euros. Bueno, pues y hasta aquí un poco toda la explicación de cómo se monta el asiento contable si solamente hay ajustes fiscales que vengan de preganancias. Nos veremos en próximos vídeos. Gracias por vuestra atención.